Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos. El tema reservado para hoy es el blockchain, la tecnología del blockchain. Vamos a intentar dilucidar con nuestros invitados su capacidad disruptiva, cómo nos va a afectar esta tecnología en nuestra vida diaria y si desde esta tecnología se puede contribuir a un modelo de desarrollo sostenible dentro de las diferentes utilidades. Para debatir de todos estos aspectos contamos con tres especialistas que tienen perfiles muy diversos entre ellos. Por un lado está Antonio Selas, que es abogado, es socio en Cremades Calvo Sotelo. Por otro contamos con Alejandro Pardo, que es especialista principal del Fondo Multilateral de Inversiones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por último con Roberto Fernández, que es responsable global de blockchain en Everis NTT Data Company. Vamos a empezar, si os parece, con Antonio, para que nos expliques de forma sencilla qué es el blockchain, de forma que lo podamos entender, que lo pueda entender yo. Bueno, pues yo que no soy técnico, que entiendo yo qué es esto de blockchain, ¿no? Blockchain no es más que un registro distribuido. Hay varios tipos de registros distribuidos y blockchain es uno de ellos. Al final, pues la pregunta podría ser ¿qué es un registro?, ¿no? Y al final, pues bueno, pues un registro también lo podríamos simplificar diciendo que es una base de datos. Por lo tanto, blockchain es una base de datos distribuida. ¿Qué quiere decir distribuido? Pues que en lugar de ser gestionado por una única entidad, por un tercero de confianza, pues es gestionado por los distintos participantes del sistema. Por lo tanto, una gran base de datos gestionada por una pluralidad de partes, una pluralidad de entidades que forman parte de una comunidad que gestiona esa base de datos. Por simplificarlo mucho, las veces que hace el registro de la propiedad, por ejemplo, pero es algo más abierto, ¿no? Es un registro en base a una serie de información. Los registros de la propiedad perfectamente se podrían organizar empleando blockchain. En lugar de usar su registro específico, que pues evidentemente hace décadas y siglos pues era en soporte papel y bueno, pues ahora en la actualidad es en soporte informático, pues en lugar de usar un soporte individual, un único soporte individual, lo que usarían es un soporte que está distribuido y que es gestionado, custodiado por el distinto número de partes que haya, de intervinientes que estén manejando ese registro. Por ejemplo, en el ejemplo que pones del registro de la propiedad, pues una hipótesis que no está funcionando, pero una hipótesis podría ser que los distintos registros de la propiedad de España emplearan esta tecnología, blockchain, este gran registro, para su funcionamiento. El origen del blockchain creo que está vinculado con el nacimiento de la criptomoneda del Bitcoin, ¿no? Pero, bueno, pues una década después se ha descubierto que tiene otras utilidades o que tiene otros potenciales, ¿no? Roberto, ¿qué utilidades tiene el blockchain? Vale, pues te cuento. Como tú bien decías, este concepto nace en el 2008 con Bitcoin y, bueno, luego nace otra blockchain que se llama Ethereum y hasta estos días pues podemos decir que han pasado 10 años desde el nacimiento de estas tecnologías, aunque estamos en una fase inicial y a veces utilizamos la metáfora del juego de la serpiente en el Nokia para decir el punto donde estamos. Estamos como en el comienzo en los 90 del nuevo Internet. Porque una de las metáforas que se utiliza, y ahora te digo alguno de los ejemplos, es que esta tecnología lo que nos va a permitir es definir el nuevo Internet del valor. Hasta ahora hemos estado en un mundo del Internet de la información, que ha sido una auténtica revolución porque nos ha permitido compartir información de forma inmediata, pero con una peculiaridad, que es que cuando nosotros compartíamos esa información, el que yo te pasara una foto o que te pasara un email o las entradas para ver un partido, yo te pasaba esa información, la tenías tú y yo la tenía en origen. Con esta tecnología lo que nos permite es lo que mismo que en el mundo físico. Si ahora yo tengo una botella, aunque nadie nos ve la botella, pero yo tengo una botella y te la doy a ti, tú tienes la botella y yo no tengo la botella. Eso que en el mundo físico lo podemos hacer, en el mundo digital no lo podíamos hacer. Y con esta tecnología sí lo podemos hacer. Es decir, podemos intercambiar valor. Y eso nos hace que múltiples casos de uso sean posibles. De hecho, ¿qué tipología de casos de uso se están viendo? Pues como bien decía antes Antonio, con el registro de la propiedad, esta tecnología, por sus características, tiene
tiene unas características, valga la redundancia, que es inmutabilidad, transparencia, trazabilidad, con lo cual todo lo que es registrar la información, ya sean registros públicos o privados, pues te permite hacerlo de una forma más eficiente. El tema de transferencias, pagos internacionales también es otro ejemplo. Ahora cuando haces una transferencia internacional tienes pues que esperar unos días, y con esta tecnología, por las características, te permite pago en tiempo real. Trazabilidad para evitar, o para más que evitar, para identificar de forma más ágil el fraude, pues yo qué sé, productos de carácter orgánico, pues diamantes, cualquier producto que pasa por una cadena en el que intervienen distintos actores, pues ahora no tienes una trazabilidad ni la certeza, pues oye, de que este agua viene de donde pone el etiquetado. Entonces, esta tecnología pues te permite, pues como bien decía antes Antonio, tener los registros de por dónde pasa, quién la ha manipulado, y junto a otras tecnologías emergentes como IoT, inteligencia artificial, pues proveer este tipo de casuísticas. Y luego hay muchos casos que luego entiendo que profundizaremos, más orientados a la innovación e intrusión social o a la sostenibilidad, ¿vale? Y hay temas desde identidad digital, porque bueno, en el mundo existen millones de personas que carecen de identidad digital, intrusión vamos a decir, intrusión bancaria, por así decirlo, porque existen muchas personas que tienen dificultades en acceder a una cuenta, temas de lucha contra la pobreza energética, etcétera. Luego, bueno, entiendo que durante el programa iremos dando algunos ejemplos adicionales. Fenomenal. Pues sí, yo creo que es el turno de Alejandro, que nos cuentes un poco qué iniciativas estáis viendo que puede ser de aplicación en los proyectos que financiáis a través del BIT, o qué uso estáis dando a esta tecnología, ¿no? De acuerdo. Yo creo que el BIT trabaja fundamentalmente en proyectos en América Latina y tiene el objetivo que mencionabas al principio de fomentar y avanzar a los países miembros en temas de desarrollo sostenible en cada uno de sus medios. En blockchain nosotros hemos estado, es decir, un poco como todas las entidades que estamos trabajando en el avance de nuevas tecnologías, hemos estado viéndolas venir de alguna manera, y viéndolas venir pues tenemos en una red de fondos de capital de riesgo y en intervenciones que hacemos para avanzar nuevas ideas en proyectos de cooperación, un total de 12 operaciones relacionadas con el uso de la tecnología de blockchain. Por poner un ejemplo del tipo de operaciones que ya hemos llevado a cabo, recientemente aprobamos una operación para la Vía 31 en Argentina, que de hecho establece un sistema basado en blockchain de identidad digital soberana para los habitantes, los 40.000 habitantes de la Vía 31 en Argentina. La Vía 31 es un asentamiento informal que curiosamente está muy cerca de La Recoleta, que es uno de los mejores barrios de Buenos Aires, pero que tiene unas condiciones de falta de acceso a los servicios básicos muy grande y de hecho unas condiciones de poverty penalty muy sonadas y notables para sus habitantes. Digo poverty penalty o penalty de la pobreza porque las poblaciones que viven en esa última milla son poblaciones que tienen que pagar sobreprecios muy grandes para prácticamente cualquier servicio financiero, no financiero, social, en términos de dificultades de acceso a los servicios por tiempo dedicado, cosas de ese tipo. Y eso, todas esas posibilidades de acceso a servicio son subsanables con el propio blockchain. Entonces, lo que hace en este proyecto es el blockchain pone a disposición de cada uno de ellos a través de sus dispositivos móviles una especie de apps en que ellos pueden optar por diferentes servicios para servicios financieros, optar por diferentes servicios para servicios no financieros como capacitación, asistencia técnica, o optar por determinadas alternativas de servicios públicos que están a su disposición. Y todo eso se consigue precisamente porque blockchain, al igual que permite la transferencia de la botella de la que hablaba Roberto, permite establecer la identidad digital soberana y legal de los beneficiarios de los proyectos, lo cual desde el punto de vista del trabajo en el tercer sector tiene un extraordinario potencial. Y pues se me está ocurriendo, o sea, cuando Roberto hablaba de la trazabilidad,
puede tener una aplicación, me imagino, de gestión de lo que es la cadena de suministro desde una perspectiva financiera, de controles de calidad, pero también hay ahora todo un debate en torno a la gestión de las cadenas de suministro en relación a las condiciones laborales o impactos medioambientales o cómo gestionan ciertas externalidades. Bajo vuestro punto de vista, ¿podría aplicarse esta tecnología a esa gestión por parte de, por ejemplo, la industria textil, ¿no?, que tiene unas cadenas de suministro tremendamente extensas? Absolutamente. Y es que precisamente la particularidad de los beneficios que tiene esta tecnología en relación con la transparencia es que se van a poder establecer una serie de controles que hoy son muy difíciles o prácticamente imposibles de establecer. Pues las características a las que se refería Roberto, ¿no? El carácter indeleble, la imposibilidad de modificar la información que se registra en el blockchain, y esa transparencia que hay de esa información en relación con los distintos operadores que tienen acceso al blockchain, pues lo que permite es establecer esos controles con absolutas garantías. ¿Hay algún otro proyecto que estéis llevando a cabo en el BIT, aparte del que has comentado, que sea innovador en cuanto a la utilización de esta tecnología? Sí, yo pondría el ejemplo de la familia de proyectos que tenemos de desarrollo del mercado de bonos de impacto social. Los bonos de impacto social fueron un invento que alinea los incentivos para los ejecutores de programas de desarrollo en términos de consecución de resultados para el pago por éxito de los programas de cooperación. Tienen enorme potencial, pero el cuello de botella para que se hayan desarrollado y siendo un producto innovador financiero para el financiamiento de la cooperación o para la financiación de la cooperación han tardado en desarrollarse, y es un mercado que ha estado casi latente o en procesos muy de pilotaje durante un periodo prolongado. El blockchain en realidad permite que haya una posibilidad de verificación de los resultados para la ejecución de los bonos en tiempo real. Es decir, igual que uno puede certificar que un determinado producto no está, tal y como mencionabas en la pregunta, no está producido por población infantil o no está producido por trabajadores en condiciones infrahumanas o sin empleos de calidad, o por trabajadores que reciban empleos demasiado bajos, sean tanto en el sector manufacturero como en el sector de las cadenas agroindustriales. Ese tipo de certificaciones son extraordinariamente importantes también en términos de los impactos de los proyectos de desarrollo. Entonces, los bonos de impacto social utilizando blockchain pueden tener una forma muy barata de crear un mercado de tal manera que el pago por resultados se convierta en lugar de en la excepción en la regla, y que efectivamente se pueda generar hasta un mercado secundario de resultados para que efectivamente haya mucho más flujo de financiamiento hacia proyectos de cooperación con alto impacto social. Y técnicamente, Roberto, ¿cómo funciona? Porque decimos, bueno, esto es de aplicación a esa trazabilidad, ¿no? Y de esta manera te aseguras el que se cumplen unas ciertas condiciones, o bien de carácter mercantil o bien de carácter, en el caso que nos ocupa, de cumplimiento de unos estándares internacionales en materia de medio ambiente o laborales o de derechos humanos. Pero ¿cómo se consigue eso, ¿no? Porque yo lo veo como algo abstracto, es un sistema informático que está ahí y que sin embargo nos puede facilitar esa trazabilidad. Pero ¿cómo nos explicarías que se consigue eso? O sea, ¿quién es el que mete la información, o cómo se introduce la información, o cómo yo tengo la certidumbre, si soy una empresa textil, a través del blockchain, de que el proveedor está cumpliendo con esos estándares? Sí, voy a intentar responder sin caer en alguno de los problemas que tenemos al trasladar blockchain, porque uno de los retos que tenemos con esta tecnología es educacional, y a veces, al igual que un usuario o cada uno de nosotros nos conectamos a Google y utilizamos el motor de búsqueda y no sabemos lo que pasa por debajo, y creo que no lo tenemos que saber. Voy a intentar dar alguna visión de esa tecnología sin entrar al detalle, porque es una tecnología que aúna temas de criptografía, del mundo de las matemáticas, de teoría de juegos, del mundo de informática, con lo cual a veces intentar trasladar esto es un poco complejo. Entonces, cuando queremos describir esta tecnología, solemos dar una serie de características inherentes que han salido durante la conversación: inmutabilidad, trazabilidad, simplicidad, real time.
Luego, nos permite representar digitalmente cualquier activo, y esta es la denominación de tokenizar o token, que no deja de ser en inglés pues una ficha. Pues, nos permite tener una representación digital o un gemelo digital de cualquier activo físico. Es decir, yo puedo representar digitalmente los kilovatios horas o los litros de gasolina o el dinero y puedo intercambiar en tiempo real esos activos. Y además, adicionalmente al concepto de esa ficha, que puede ser cualquier elemento que nos imaginemos, esa ficha es programable. Es decir, el dinero es programable. Yo soy una administración y puedo destinar un presupuesto que va orientado a una cuestión social y solo le puedo meter la inteligencia de que ese presupuesto solo se pueda usar en el fin para el cual ha sido habilitado. Y ese es un ejemplo que se ha hecho en el Reino Unido con temas de asistencia social y en Suecia para temas educacionales orientados a los niños para que tuvieran buenos hábitos alimenticios. Pues se crea esto para que puedan adquirir frutas y verduras. Entonces, para explicar tecnológicamente cómo funciona, solemos utilizar una metáfora que yo creo que es la mejor forma a veces de explicar las cosas. Esta tecnología, nosotros cuando tenemos que hacer un proyecto donde puede estar un organismo como el BID o puede estar una telco o una compañía, esas compañías pues tienen sus propios sistemas de los 80, de los 90, que han ido evolucionando, pero que además están bien protegidos porque no están pensados para compartir la información, ¿no? Y entonces cuando tienes que hacer un proyecto y estamos en una época de transformación, donde la frontera de los negocios es cada vez más difusa, donde todos tenemos que colaborar, pues lo más complejo es establecer el lenguaje común para hablar entre distintas entidades. Y nos encontramos como una especie de torre de Babel y lo más complicado es establecer el acuerdo de interfaz. Esta tecnología lo que te habilita de caja es una plataforma donde todos podemos estar y compartir información. Es como una especie de Esperanto digital, con lo cual esto ya es un acelerador para ese tipo de proyectos. No significa que cada uno de los que estamos intercambiando esa información tengamos que tener una infraestructura propia, esos nodos, no, pues a través de una wallet, una app o de una interfaz web, nosotros podemos interactuar con la información, con lo cual en la cadena de suministro las compañías lo que suelen habilitar es a los actores que intervienen o una app para que incorporen esa información o en un mundo de sensores, pues si yo tengo un contenedor con un determinado producto, los sensores ya tienen cierta inteligencia donde van incorporando cierta información en la cadena. ¿Vamos a evitar el fraude? No, porque el fraude blockchain no lo evita. Vamos a tener herramientas para identificar que si Alejandro ha dicho que, por ejemplo, hay proyectos de trazabilidad de certificado de origen, de denominación de origen de un determinado producto, un jamón. Imagínate que alguien dice que al cerdito le han estado dando bellota y luego se demuestra en una autopsia que le han dado otro producto, pues tendremos la traza de que Alejandro le dio este producto y él ha dicho esto, con lo cual el fraude será más sencillo identificar y se podrá dar un valor añadido a consumidores ciudadanos. Pero el modelo de interacción pues será a través de una app o de una interfaz web de forma transparente. El consumidor usuario no va a saber que por detrás existe una blockchain. Yo creo que es clave lo que acaba de decir Roberto, ¿no? El tema es que blockchain no es la panacea, con blockchain no desaparece el fraude. Al final, lo que permite blockchain es controlar, establecer un mayor control. Y al final, pues es que si tú tienes un proveedor y has visitado a ese proveedor y has comprobado que ese proveedor está cumpliendo con los estándares en materia de derechos humanos, en materia de trabajo infantil, pues tú ya has hecho esa visita, y ahora lo que quieres es asegurarte de que el producto viene de ese proveedor. Pues establecerás vía blockchain con los sensores oportunos, por ejemplo, que los productos salen de ahí. Y al final va a quedar registrado cuál es la producción de esa empresa y tú vas a poder comprobar fácilmente que esa empresa pues está realizando la producción normal que se corresponde con lo que ha venido haciendo en el pasado. De forma que si de repente se registra en la blockchain que se ha duplicado la producción, pues está claro que esta procede de otro sitio, salvo que haya modificado su estructura y salvo que tenga una mayor capacidad de producción. Luego tú vas a poder identificar que se está nutriendo
de un tercer proveedor al que tú no has visitado, y ahí por lo tanto vas a poder pedir explicaciones y vas a poder establecer una serie de mecanismos que o resuelvan la relación o que establezcan una serie de penalizaciones. Sin duda, y como registro de transacciones en realidad es una forma también sencilla de responderte, es decir, que vamos a suponer que en una determinada cadena de valor queremos que sea una cadena de comercio justo. El registro de transacciones te permite ver cuánto dice que ha pagado el intermediario al productor y también te produce ver cuánto dice que ha cobrado el productor por parte del intermediario, de tal manera que no se pueda producir en ningún caso un desajuste entre esos dos o sea, que tiene que haber cifras. una cierta conformidad entre Claro, los agentes. lógicamente, lo que permite el blockchain es precisamente en términos de auditoría en tiempo real, o sea, es muy utilizable también para auditoría ex post, pero en tiempo real puede ya tener señales de alarma si efectivamente se produce cualquier tipo de desavenencia entre los datos que aparecen en los diferentes procesos de una determinada cadena de valor. Y deduzco que puede ser aplicable también a un proceso de dotar de mayor transparencia o de lucha contra el fraude en, por ejemplo, la contratación pública, ¿no?, por parte de las administraciones. Absolutamente. Y de hecho, pues hay países que precisamente están intentando desarrollar o implantar tecnología blockchain precisamente para intentar lavar su imagen y lavar su cara y decir, vamos a ser más transparentes para que efectivamente se pueda evitar o deje de pensarse que somos lo corruptos que todo el mundo está pensando que somos. ¿Y aquí en España hay iniciativas, conocéis, en ese sentido? O sea, a nivel mundial hay distintas iniciativas, como bien comentaba Antonio. Está Argentina, que tiene el boletín oficial, el BORA, utilizando esta tecnología. Existen incluso iniciativas en Ucrania, todo lo que es la adjudicación de las viviendas de protección, que es un proceso susceptible en algunos países, tiene cierto fraude, pues también en Ucrania ese proceso es un caso de uso bastante relevante y se está utilizando esta tecnología. Y luego en España, destacaría tanto al gobierno vasco, gobierno de Aragón y la Generalitat están trabajando en esta, entre otras administraciones, pero estas están trabajando en algunas iniciativas. El gobierno de Aragón, incluso cómo los procesos de compra pública innovadora se pueden llevar a un modelo donde se da mayor transparencia no solo a los ciudadanos, sino también a los proveedores de un poco todo el proceso de las ofertas, periodo objetivo de selección de la oferta, etcétera. O sea, por lo que estarías hablando de un mayor control por parte de quien utiliza o pone en marcha el blockchain, pero también de una mayor participación del ciudadano que tiene acceso a más información. Me imagino que las redes estas son abiertas o... Hay distintos tipos de redes, ¿no? La primera red blockchain, pues que fue Bitcoin, es una red pública, es una red abierta, ¿no?, en la que pues cualquiera se puede sumar y cualquiera puede ser un participante en esa red. Y en contraposición, pues en otro extremo tenemos las redes privadas, ¿no?, que pueda establecer, pues una empresa o un grupo de empresas para su propio funcionamiento, su propia gestión. Y en medio de estos dos extremos, pues tenemos las redes semipúblicas, las redes permisionadas. Y pues la verdad es que dentro de este tipo de redes, la verdad es que en España pues debemos estar muy, muy orgullosos, ¿no? O sea, se ha creado el consorcio Alastria, que es el principal consorcio a nivel en todo el mundo, en el que empresas de distintos sectores, un consorcio transversal, están colaborando por desarrollar esta autopista que consiste blockchain, ¿no? Y de forma que todos los participantes de la asociación Alastria, que en este momento pues ya superan los 200, que incluye a las principales empresas del IBEX y a despachos de abogados y una importante cantidad de empresas, además de empresas también o de entidades del tercer sector, universidades. Y el sector público. Y del sector público. Lo que se está intentando hacer en este consorcio es crear una gran red, una gran blockchain que pueda ser usada de forma general como autopista, ¿no? Y pues algo que también están analizando desde el BID, porque es un proyecto único por su dimensión, por su planteamiento y por lo que está avanzando en menos de un año de vida. Sí, de hecho, el motivo de mi presencia en Madrid, yo de hecho vivo en Washington, ahí trabajando en el BID, es precisamente la atención que ha llamado este caso único en el mundo, la creación de un
de un consorcio que ha aunado a empresas competidoras de la importancia de las empresas de las que estamos hablando, que son las principales del grupo del IBEX 35, pero también a la comunidad emprendedora y a pequeñas y medianas empresas, universidades y otros actores importantísimos en el ecosistema, con la idea de inspirarnos, en el caso de Alastria, para desarrollar el ecosistema de blockchain en América Latina. Precisamente con la lógica de que ese ambiente propicio para que se generen muchas aplicaciones de blockchain con alto impacto social dependerán de que haya determinadas condiciones para que se puedan dar, ¿no? Y las diferentes alternativas de las que hablaba Antonio, la alternativa de la red pública tiene algunos inconvenientes importantes. Uno, que efectivamente trabaja en el territorio no de lo ilegal, pero sí de lo alegal. Y fue, de hecho, creada con esa lógica en los que los intervinientes en esas transacciones son intervinientes que trabajan en condiciones de pseudonimidad, pero que precisamente está creado para que no sean identificables. Lo que hace esta tercera alternativa frente a las opciones que tiene el mercado es precisamente tener una blockchain regulada y legal, en que los actores públicos y privados tienen certidumbre de que lo que ahí se está produciendo, las transacciones que están produciendo, son perfectamente compliant con las regulaciones establecidas, lo cual tiene un potencial extraordinario para no solo para España, pero también para los países de América Latina para los cuales nosotros trabajamos. O sea que al final el papel de, por así decirlo, del supervisor no se elimina, ¿no? O sea que tiene que haber algún tipo de aval en el cual, bueno, pues se garantice que eso es como aparentemente parece ser, o... No, o sea, aquí se habla mucho de... Hay dos tipos de respuestas a eso. Sí, yo voy a dar una y luego si no, das la complementaria. O sea, al final, cuando hablamos de esta tecnología o filosofía, siempre se dice, oye, que va a eliminar a los intermediarios y siempre va a desintermediar todo. Yo creo que eso estaba muy bien como filosofía y en la parte aspiracional cuando sale Bitcoin, oye, voy a eliminar a los bancos centrales, y de hecho hay una gran comunidad que está buscando pues esa nueva economía digital descentralizada, intentando acabar con los lobbies establecidos, que es el origen de Bitcoin, con movimientos como los Cyberpunk, que es, oye, y además de reciente actualidad, porque ese movimiento lo que quería era, oye, voy a devolver los datos a los ciudadanos frente a las multinacionales, frente al Facebook de turno, etcétera. Pero aquí, como en todas las cosas, se eliminarán aquellos intermediarios que no aporten valor. Entonces, si estás en una cadena y no aportas absolutamente nada y la tecnología, esta u otras emergentes, te sustituyen, pues oye, pues como ha pasado con otras industrias o con otros ámbitos, pues desaparecerás. Lo que estamos viendo en el propio Alastria con el ecosistema de algunos sospechosos habituales que siempre salen cuando hablamos de esta tecnología, salen los notarios, los registradores, y parece que estos actores están reinventándose, y creo que también esta tecnología fomenta ese hecho de que se reinventen y busquen un poco cómo pueden aportar valor en este nuevo contexto. Tengo que bajar también un poco el blockchain entusiasmo, porque todo lo que se puede hacer con blockchain se puede hacer con sistemas actuales. Por eso blockchain tiene sentido en algunos casos de uso donde se eficientan los procesos o donde te imaginas nuevas cosas. Porque a veces los clientes o las instituciones nos dicen, oye, ¿qué podemos hacer con blockchain? Y tú dices, no, si es que lo puedes hacer todo con lo que tienes. Y por otro lado, las soluciones no son mágicas, que son full stack blockchain. O sea, hay un componente de lo que denominamos off-chain, de, oye, pues algún proceso igual empieza porque yo voy al notario, le digo que esta es mi identidad y él certifica, y a partir de ahí yo lo tengo representado digitalmente y cambia el modelo. Pero es un escenario híbrido donde vamos a convivir con esos intermediarios que se están reinventando. De hecho, hay muchos de ellos que lo que están diciendo es, antes de que venga un tercero, una startup, y me genere esa plataforma que me quite del medio, voy a ser el que la genere porque tengo el conocimiento y tengo la historia. Yo creo lo que sucede es que no se puede generalizar, ¿no? Y al final, pues, también dentro de este ánimo, ¿no? Y dentro de esta euforia blockchain que estamos viviendo, pues se está perdiendo un poco el foco. Y ahora mismo lo que se está creando es esta gran autopista, este gran vehículo, este gran instrumento en el que nos vamos a poder apoyar, y que en unas ocasiones va a permitir que desaparezcan los intermediarios, va a permitir la desintermediación,
y en otras ocasiones no. En unas ocasiones habrá quien quiera participar dentro de esa red, dentro del blockchain, con una participación activa, pues como gestionando, por ejemplo, un nodo. Y en otras ocasiones, pues el consumidor no sabrá que la empresa a la que se dirige está empleando blockchain para prestarle el servicio que le presta. Y no lo sabrá y no tiene por qué saberlo, porque al final, en el día a día, cuando contratamos cualquier producto o cualquier servicio, no tenemos que estar pendientes de cuáles son las herramientas informáticas que está usando nuestro proveedor de productos o de servicios, ¿no? Por lo tanto, ahí seguirá habiendo intermediarios, porque seguirá existiendo esa persona que nos hace llegar ese producto o que nos presta ese servicio, y luego, pues en otras ocasiones desaparecerán estos intermediarios. Lo que sí cambia, o sea, lo que hay que tener claro es que lo que cambia es que desaparece el registro único, desaparece ese concepto de tercero de confianza que gestiona un único registro, y el registro pasa a ser un registro distribuido, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí cambia esa figura, a lo mejor que tradicional que conocíamos de intermediario, y esa función que tenía en la operativa, pero luego al final al consumidor muchas veces pues le va a dar igual cuál sea la tecnología que use o cuál sean los... Claro, pero si esa tecnología facilita que el consumidor tenga más información, a lo mejor el consumidor sí valora el tener esa información, ¿no? A través de, como tú dices, sea del blockchain o de... Perfectamente, pero el consumidor le tendrá, al final le dará igual que esa información le llegue porque se usa blockchain o porque se usa otra cosa. Y al final, si lo que está usando es una app que está funcionando sobre un sistema de blockchain que se basa en blockchain, pues el cliente lo que verá es una app que le facilita toda esa información. Claro. Y simplemente, pues... De hecho, lo que dice Antonio es crítico, porque aquí el foco tenemos una gran oportunidad de que con esta tecnología hacer las cosas realmente centradas hacia el ciudadano y consumidores, porque ha habido muchas tecnologías emergentes donde el discurso ha sido muy tecnológico, pero no hemos conectado con los ciudadanos. El DNI electrónico, desde el punto de vista tecnológico, es una gran solución, pero el grado de adopción en la población es mínima. Entonces, aquí una de las partes críticas va a ser que sea transparente y que el diseño, y que sobre todo resuelva necesidades reales. El historial clínico de un paciente, pues es una necesidad que tenemos, ¿no? Te mueves de comunidad autónoma y de hecho en Japón hay un proyecto donde se está trabajando con esta tecnología porque, como decíamos antes, puedes tener ahí las representaciones de tus datos, son tuyos, y eso es un valor para cualquier ciudadano, tener su historial clínico y poder moverse, movilidad, y bueno, pues hay que trabajar en esa dirección y hacerlo muy sencillo y simple, que aquí el reto del diseño va a ser también, como siempre, crítico para que haya adopción. Porque si no lo hace la administración o no lo hace, pues vendrá una compañía nativa digital que lo hará. Y cuando lo hacen, los ciudadanos le damos el ok, no miramos la letra pequeña de Apple, Google o Facebook, más allá de los problemas ahora con los datos. Entonces ahí hay un reto también de cómo conectar al ciudadano. Sin duda, ¿no? Y el ejemplo del historial clínico único es un ejemplo buenísimo de uno de los potenciales de blockchain con más impacto, ¿no? Simplemente ponte en situación de que uno esté fuera de su lugar y tenga un determinado problema de salud. El hecho de que él tenga en su propiedad todo su historial clínico, bueno, permitirá que, aunque esté en las peores condiciones posibles para responder a preguntas, quede clarísimo que tiene una determinada alergia para la cual se le puede dar determinado tratamiento, por poner un ejemplo. Y en temas de historial clínico, efectivamente, hay varias iniciativas, algunas de ellas en América Latina interesantes, incluyendo en Uruguay, en que empiezan a darse casos muy interesantes de uso de la tecnología tanto para historiales clínicos en posesión y empoderando a los ciudadanos de la capacidad de utilización de sus propios datos, incluyendo la posibilidad de que esos ciudadanos puedan entrar voluntariamente o vender esos datos para uso de investigación, que también tiene enorme potencial en términos de avance de la ciencia clínica en curar enfermedades, ¿no? Y os estáis encontrando, y con esto vamos a concluir, resistencias por parte de pues posibles agentes económicos o sociales que pueda perjudicarles la incorporación generalizada de esta tecnología. No lo sé, o sea, puedo figurarme que a lo mejor el sector financiero es uno de los sectores que puede estar más afectados por el blockchain o
o empresas sanitarias privadas que no les interese que haya ese compartimiento de datos. Os pregunto, no sé si hay resistencias. Pues mira, yo casi, yo diría que menos de la que se podría pensar, mucha menos de la que se podría pensar. Claro, yo creo que esto para ver el motivo de la escasa resistencia que se está produciendo habría que a lo mejor mirar hacia atrás, ¿no? y ver de dónde venimos. Y venimos de la creación de Bitcoin basado en una tecnología nueva como blockchain hace 10 años. Se ha visto el potencial y al final se ha visto que esto se está adoptando y se ha visto que se está usando, por ejemplo, para el envío de dinero, ¿no? Entonces, claro, negarse ante esta evidencia que ha ido creciendo en esta década de una forma exponencial, sería poco inteligente. Y al final lo que están haciendo las entidades financieras es comprobar el éxito que ha tenido la tecnología, el éxito que ha tenido ese gran caso de uso que puede ser Bitcoin, un caso de uso de 10 años, y decir, bueno, señores, o hacemos algo, o desarrollamos nosotros, o implementamos nosotros esta tecnología, o nos vamos a quedar fuera de juego. Entonces yo creo que todo el mundo, las grandes empresas, tienen claro que existe una situación de riesgo, pero no porque suponga una nueva competencia, porque pueden quedar directamente fuera de juego. Si no usan ellos esta tecnología, pueden quedar directamente fuera de juego. Por eso yo creo que hay una menor resistencia. Otra cosa es el tema de las criptomonedas. Y ahí, bueno, pues hay bastante discusión y probablemente sí que podamos encontrar una mayor resistencia en distintos estamentos. Pero en lo que se refiere a la tecnología en sí, en mi opinión, no existe. Yo por lo menos no la percibo. No sé vosotros. Yo coincido plenamente en lo que nos encontramos en los mercados con los que yo tengo más interlocución, que son los mercados de América Latina, que curiosamente no son mercados fáciles en términos del comportamiento, tanto de los sectores públicos como de los sectores privados. En realidad solo estoy encontrando entusiasmo y probablemente por las motivaciones de las que acaba de hablar Antonio. Sí, yo totalmente alineados con ellos. Nuestra experiencia también va, y de hecho yo creo que en el sector privado, incluso sectores conservadores están empujando, por lo que comentaba Antonio, y en la parte de administración pública, que a veces más allá del tema de las criptomonedas, que genera cierta preocupación por el hecho de que la gente pueda invertir sin tener la formación económica adecuada. En Europa, la Comisión Europea está empujando el tema blockchain, ha lanzado un observatorio blockchain, va a lanzar un proyecto de crear una infraestructura europea para trabajar con esta tecnología y está muy, muy activa. De hecho, miembros de la Comisión Europea tienen ya casos de uso implementados para temas de impuestos y nuevos modelos en ese ámbito que dotan de transparencia y cambian el modelo radical de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria podría tener un único libro y no tenemos que tener, todo podría pasar por la agencia tributaria y de forma inteligente, pues todos los temas de economía sumergida podrían salir a flote porque él tendría el control de toda la información. Entonces, yo incluso en un sector como sector público, en Alastria, que está el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Tesoro del Ministerio de Economía, la agencia tributaria, pues bueno, se sale a la luz el talento que tenemos en la administración pública y que a veces pues está un poco difuminado o la opinión pública no tiene una visión, y yo creo que se está empujando y gracias a Alastria pues hay una oportunidad país de estar bien posicionado. Entonces afortunadamente no hay esa resistencia, por lo menos en los foros, y se están están empujando. De hecho, pues por ejemplo, como anécdota, pues se está creando ahora mismo en Alastria la comisión de fundaciones, ¿no? Promovida por la Asociación Española de Fundaciones y dirigida precisamente a determinar qué uso y qué beneficios pueden obtener las fundaciones, ¿no? Como de una tecnología como blockchain. Sí, yo lo comentaba en una jornada precisamente con la Asociación de Fundaciones para discutir sobre el tema. No hay probablemente ningún eslabón en la cadena de proceso en que se va a producir una disrupción mayor
que la del usuario, la del cliente último, la del beneficiario de los proyectos. Es en esa última milla donde efectivamente blockchain es particularmente disruptivo y en favor efectivamente de las posibilidades de las personas necesitadas, para las cuales el tercer sector trabaja con mucha frecuencia, de producir un efecto, un impacto de las maneras tradicionales no hemos logrado producir. Y en ese sentido, en el trabajo del tercer sector, la utilización de blockchain va a ser particularmente impactante y esencial. Pues se nos agota el tiempo, eso significa que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que nos habéis alumbrado sobre esta tecnología que realmente yo creo que una de las cuestiones que queda, o una de las labores que queda por hacer es esa labor didáctica y pedagógica de qué es el blockchain, ¿no? Es algo que leemos, que vemos en las noticias, pero que sin embargo es difícil de llegar a comprender. Yo creo que hoy nos habéis aportado pues, por lo menos luz en todo este tema. También surgen, o a mí me surgen interrogantes, cuestiones que creo que faltan por resolver también dentro de los que estáis abordando estos temas más de manera profesional. Y nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias Antonio, gracias a Roberto y gracias a Alejandro. Gracias a vosotros.